Bueno, en principio agradezco a los organizadores por esta invitación a poder compartir con ustedes eh, las reflexiones acerca de la virtualidad de la enseñanza. Mi nombre es Ignacio Nanciaga y bueno, soy docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Si algo me parece que nos va a dejar como enseñanza la pandemia, tiene que ver con los sentidos de la escuela. Eh, y cómo se han revalorizado y resignificado los sentidos de la escuela a partir de la pandemia y paradójicamente del cierre de las escuelas, este cierre que se dio no solo en Argentina, sino que en todo el mundo, y las estrategias de los países fueron en ese sentido. Cerca de 1.500 millones de estudiantes se quedaron sin asistir a los establecimientos educativos en los diferentes niveles. Pero en ese sentido también a pesar de los cierres, las estrategias que se dieron de educación remota de emergencia brindaron la posibilidad, y esta estrategia fue uniforme también en los diferentes países con diferentes tipos de modelos, pero estas estrategias lo que dieron fue eh, cómo, cómo la comunidad educativa, docentes, estudiantes, hogares, pusieron justamente en valor la idea de la escuela y siguen acompañando a los estudiantes en los diferentes tipos de actividades en o desde sus hogares. Entonces, acá evidentemente que hubo una serie de transformaciones, preguntas, debates alrededor de todas estas cuestiones que tienen que ver con cómo generar estrategias pedagógicas distantes, en algunos casos virtuales. Bueno, y evidentemente que fue un gran desafío como se dice habitualmente, de la noche a la mañana, donde las instituciones, los ministerios nacionales y de las diferentes jurisdicciones generaron en función de lo que tenían y de lo que pudieron empezar a pensar diferentes tipos de estrategias. Esas estrategias fueron sumamente interesantes para el análisis y están tratando de generar la mejor de las continuidades pedagógicas posibles en esta situación de crisis e incertidumbre, situación que hay que volver a remarcar, es una situación que no es deseada por ninguno de los actores involucrados bueno, en ella, ¿no es cierto? Pero sí que intentan dar determinado tipo de respuesta. Bueno, entonces esta virtualización también puso de manifiesto algo que ya conocíamos, que son las diferencias socioeducativas que existen en los hogares. Bueno, estas diferencias evidentemente también se resignifican porque ahí, digamos, la institución escuela física no puede intervenir de la manera que interviene habitualmente. Entonces, en esta nueva normalidad, el hogar pasa a tener una centralidad mayor a la que tiene en la presencialidad, ¿no? Bueno, y entonces ahí hay que pensar en diferentes tipos de políticas, estrategias que tengan que ver con tratar de generar inclusión educativa, disminuir estas diferencias socioeducativas, económicas que existen para eh, poder generar determinado tipo de piso de igualdad en función de determinado tipo de dispositivos. Pero, ya les digo, me parece que esta cuestión de las diferencias socioeducativas ya
existían antes de la pandemia, y lo que hace la pandemia es eh, reforzarlas, ¿sí? Que no es un dato menor. En este sentido, me parece que la idea de una promesa de la virtualidad no estaría de acuerdo con tal cuestión. Me parece que la virtualidad no genera ningún tipo de promesa. Sí, lo que hace es salir a dar determinado tipo de respuestas en una situación de emergencia. Y en esa situación de emergencia, donde las condiciones objetivas para generar propuestas de virtualización de la enseñanza en todos los niveles no es, no es la adecuada, no es la pertinente y no es la que uno puede pensar como eh, pensada y diseñada, ¿sí? Y ahí hay que diferenciar los diferentes tipos de instituciones que dan respuestas en esta virtualización. De hecho, las universidades tenían una trayectoria mayor, y también los estudiantes universitarios tienen un desarrollo socioeducativo, cultural, determinado, que les permite, y la trayectoria estudiantil de 12 años, le permite conocer la institución escuela, los significados de estudiar. Y eso es un valor sumamente importante a la hora de encontrarse con diferentes tipos de propuestas pedagógicas en diferentes tipos de formatos como el de la virtualización. En ese sentido me parece que es clave, y todos los desarrollos que venían teniendo las universidades a partir eh, por ejemplo, bueno, para citar un ejemplo, la red de educación universitaria a distancia de Argentina, Rueda, tiene 30 años de trayectoria. Estamos hablando entonces que hay 30 años de experiencia. Las universidades fueron adoptando diferentes tipos de sistemas de educación a distancias, ahora llamados sistemas institucionales de educación a distancia, a partir de la resolución ministerial 2641/17, que generó que más de 90 universidades presenten y validen su sistema institucional de educación a distancia, con lo cual demuestra que las universidades tenían un determinado tipo de trayectoria. La resolución del Consejo Federal de Educación, la 346/18, va en la misma línea de solicitarle a las jurisdicciones la sistematización de sus sistemas institucionales de educación a distancia. Bueno, todo este desarrollo y todas estas perspectivas eh, generaron diferentes tipos de situaciones, pero acá hay una cuestión que se tiene que plantear, sumamente importante, que tiene que ver con los aspectos de gestión educativa y los aspectos organizacionales en cada una de las jurisdicciones y en cada uno de este, y en cada una de las escuelas. Y acá me parece que hay una cuestión a revisar acerca de los diferentes tipos de proyectos. Y teniendo en cuenta todas las cuestiones que tienen que ver con esta desigualdad educativa o socioeducativa, eh, las propuestas de Sigamos Educando, con ya la edición de más de 25 millones de cuadernillos para los diferentes niveles, secuenciados, más las horas de televisión, más diferentes tipos de dispositivos, más lo que se va a seguir trabajando y haciendo en torno a seguir mejorando y seguir resignificando todo este trabajo de los últimos 3 meses. Me parece sumamente importante, sumamente interesante, cómo también los diferentes tipos de diferentes jurisdicciones salieron a dar respuesta justamente en los niveles más críticos, que tienen que ver con el nivel inicial, primario, secundario, y también, bueno, terciario. Y esos niveles requieren una organización
sumamente importante. Estamos hablando de cerca de 2 millones de 8 millones de estudiantes, con una cantidad de escuelas en ese sentido. Entonces requiere de una organización sumamente, sumamente importante y que define tiempos y que involucra a gran cantidad de escuelas, de docentes y bueno, la cifra de estudiantes que les acabo de brindar. Por eso me parece que la idea de las promesas de la virtualidad hay que tomarlas con pinzas en términos de que la virtualidad eh, se tiene que pensar como propuestas diseñadas y que tales promesas en principio no existen, sino que son desarrollos que requieren determinado tipo de tiempos, de formaciones, de infraestructuras, de generar una cultura educativa, una cultura digital, una cultura educativa determinada, que requiere de sus tiempos. Estamos celebrando en estos días los 150 años de la Escuela Normal de Paraná y pedirle a la virtualidad que en 3 meses genere todo un sistema de educación a distancia para la pandemia me parece demasiado. De todas maneras, ha aceptado el desafío y está tratando de generar todo lo que tiene que ver con generar una continuidad pedagógica y afortunadamente los docentes y las instituciones eh, están dando lo mejor de sí para ir generando este tipo de estrategias pedagógicas novedosas para la gran parte del sistema educativo. Y uno de los problemas que existen entonces alrededor de todas estas cuestiones tiene que ver con la evaluación y la acreditación. Y ahí también otra vez hay que pensar los diferentes niveles y las diferentes instituciones. Y entonces en esos diferentes niveles y esas diferentes instituciones dan cuenta de digamos, determinado tipo y me parece bien diferenciar evaluación de acreditación. Los docentes pueden estar evaluando y deben estar evaluando en esta continuidad pedagógica. Luego, las cuestiones de la acreditación, vamos a ver cómo se realizan esas estrategias de acreditación, teniendo en cuenta lo que decía al principio, con las desigualdades socioeducativas, los diferentes tipos de accesos que pueden tener los estudiantes, entendiendo que no se puede generar una evaluación homogénea, una acreditación homogénea y uniforme. En ese sentido, creo que es trascendental tener en cuenta un concepto que tiene que ver con la flexibilización y estos nuevos tiempos y pensar la educación desde otros tipos de paradigmas que tienen que ver con estas cuestiones de determinado tipo de gestión del tiempo diferente. La gestión del tiempo escolar, esto que se pone en crisis, esto que se revaloriza con la pandemia, el sistema educativo, la escuela es una institución organizadora del tiempo y organizadora de la vida cotidiana. En esa organización de la vida cotidiana, la pandemia trae nuevas formas de gestión del tiempo, ¿no es cierto? Nuevas formas de gestión del tiempo y de gestión del espacio, porque hay un espacio al cual no podemos ir, que es el espacio de lo público, ¿no es cierto? Entonces, en ese espacio de lo público se resignifica a partir de, bueno, determinar, por ejemplo, esto que estamos realizando ahora, determinadas estrategias de virtualización de la enseñanza y de virtualización que tiene que ver con la ubicuidad y que tiene que ver con un nuevo espacio y un nuevo tiempo. Entonces, en esas cuestiones es trascendental entender las transformaciones y hay que pensar la evaluación
y sobre todo la acreditación en otros sentidos. Y me parece que también ahí tiene un desafío por resolver en los diferentes niveles los sistemas educativos y sobre todo en determinados tipos años críticos, que son los de inicio o los de finalización de esos ciclos, y tal vez revisar los años de transición. Bueno, me parece que también eso son, son desafíos a plantearse, por eso hay que evaluar cada una de las situaciones y cada uno de los niveles para definir algunas cuestiones en torno a estas cuestiones, a la acreditación de los saberes. La relación docente-alumno se transforma, evidentemente que se transforma. Yo acaso tengo que la virtualización tiene tres, o lo podemos pensar en tres dimensiones: la cuestión de los contenidos, la cuestión de la mediación comunicativa y la cuestión de las actividades y las evaluaciones. Entonces, en ese sentido, los contenidos que el docente le brinda a los estudiantes, bueno, muchas veces hay una tentación a brindar una gran cantidad de contenidos que pueden estar de diferentes maneras, ¿no es cierto? A partir de los cuadernillos, a partir de los entornos virtuales, a partir de las diferentes disposiciones que le brindan los docentes a los estudiantes y les hacen llegar determinado tipo de contenidos en diferentes tipos de formatos. Luego, los contenidos que tienen que ver con con, por ejemplo, videoconferencias que generen los docentes para los estudiantes, tanto sincrónicas como asincrónicas. Y otra vez acá la cuestión del tiempo. Esto me parece que está bastante garantizado y se brinda. Hay una cuestión que yo creo que tiene un peso fundamental y que hay que trabajar muchísimo, que tiene que ver con la mediación comunicativa educativa, y que en la medida que se acreciente esa comunicación educativa, docente-estudiante y estudiantes entre sí, va a generar otro tipo de estrategias pedagógicas. Esas estrategias pedagógicas creo que son de las más ricas y son las que en principio no hemos tenido tanto cuidado, porque requiere de un diseño determinado y requiere de una formación docente determinada en función de reivindicar estas experiencias. En ese sentido, yo creo que si se pueden acrecentar estas mediaciones educativas, este diálogo mediado docente-estudiante, estudiante entre sí, que en nuestros hogares volvamos a escuchar a nuestras niñas y niños hablar con estudiantes, hablar con sus compañeros, hablar con el docente, preguntarle cosas, generar determinado tipo de vínculo. Me parece trascendental que eso se da evidentemente en la presencialidad, se da en las charlas que tienen los estudiantes banco a banco, se da cuando el docente se acerca, se da cuando el docente está explicando y recibe determinado tipo de comentarios por parte de sus estudiantes. En ese sentido, me parece que es clave ponerle una cuota ahí de interés y de preocupación a que se genere en este ámbito mayor disposición en torno a la comunicación, a la mediación comunicativa y educativa. Y el otro punto que también engloba y contiene la mediación educativa y la comunicación educativa y los contenidos tienen que ver con las actividades y evaluaciones, porque evidentemente las actividades y evaluaciones brinda a los docentes y le brinda a los estudiantes el reconocimiento de por dónde van sus aprendizajes. Y acá se genera también comunicación y se genera comunicación con esta intersección que tiene que ver con los contenidos. Y esas actividades pueden generar determinado tipo de retroalimentación sumamente necesaria para generar estrategias pedagógicas valoradas. Y en el cruce de estas tres dimensiones que les estoy mencionando, me parece que está lo importante. Y muchas veces, y en esto en los hogares se queja mucho, es la cantidad de actividades que tienen los estudiantes para realizar.
con lo cual me da, si se quiere, determinado tipo de argumento para decir, veamos los pesos en cada una de estas tres dimensiones para equilibrar estas cuestiones. Y no, digamos, uno no es mejor docente porque le dé muchas actividades, sino que esas actividades tienen que representar a esos contenidos y esas actividades tienen que ponerse en valor en función de cómo se media la, comunicativamente, cómo se generan determinado tipo de retroalimentaciones en función de esas actividades y esas evaluaciones. Yo creo que ahí está el punto clave en esta relación y en esta relación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo el 29 de junio en la sección que tendremos de forma sincrónica.